consumidor, que ustedes se perciban como consumidores conscientes, activos, que se interioricen en el conocimiento de los derechos que les asisten, y de esta forma nosotros entendemos que se van a generar en el mercado relaciones comerciales más igualitarias y respetuosas de los derechos humanos, revirtiendo de esta forma algunas prácticas que se dan con los proveedores en lo que tiene que ver, por ejemplo, y lo vemos nosotros en los reclamos que recibimos diariamente en la Oficina de Defensa del Consumidor, por ejemplo, con el trato digno. Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, Lorena. Bien. Entonces, ya entrando en una segunda instancia, una segunda parte de esta jornada, Gabriela, perdón, te consulto, tenemos 1 hora, ¿verdad? Sí, pero te podés extender un poquito más, no hay problema. Bien, perfecto. Les decía entonces que esta cuestión de considerar el derecho de las y los consumidores como un derecho humano nos impone a nosotros como sociedad y específicamente como integrantes de organismos de defensa de los derechos de las y los consumidores, una visión igualadora en este sentido. ¿Para qué? Retomando lo que les decía anteriormente, para tratar de equilibrar este vínculo jurídico en donde la persona consumidora es la parte más débil. Entonces, una perspectiva de derechos humanos nos va a permitir a nosotros la consideración de la persona consumidora como alguien al que hay que darle un plus de protección en este vínculo jurídico, ya que la parte fuerte, si se quiere por así decirlo, es el proveedor. ¿Por qué decimos esto? Porque es el que tiene, por ejemplo, toda la información acerca del producto, cómo se utiliza, direcciona la oferta, como yo les decía anteriormente, direcciona la oferta para lograr en la persona consumidora una toma de decisión y que ella vaya y consuma o adquiera determinado producto. En el tema de materia de alimentos, específicamente lo que nos convoca hoy, existen cambios actualmente en los patrones de consumo. Hay una modificación en lo que es el consumo y la elaboración de alimentos naturales o que se realizaban en el hogar o preparados en el hogar por alimentos altamente procesados que generalmente, y traigo esto de la publicidad que hablábamos recién, generalmente traen una marca y una imagen publicitaria detrás. Entonces, estos cambios, ¿qué es lo que hicieron en el mercado actual? Hicieron que disminuyan las compras de frutas, verduras, leche, y que se incrementen las compras de refrescos o alimentos que tienen altas cantidades de azúcares, que está presente en los alimentos industrializados, y generalmente de estas altas cantidades de azúcares, grasas, sodio, el consumidor tiene muy poca información, escasa información, o directamente no la tiene. Esto hoy está tratando de revertirse en Argentina, les comento, con la ley de etiquetado frontal, que la vamos a ver seguidamente, con algunas breves nociones, porque todavía está la reglamentación de esta ley es muy nueva y como dijo la directora provincial, todavía hay negocios o empresas que están adecuándose y entiendo que se les dio un límite hasta el mes de noviembre. Entonces, retomando esto del consumo de azúcares, sodio y alimentos altos en grasa, específicamente referido a azúcares, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un límite máximo tolerable por persona que está vinculado con el riesgo de no poner en riesgo la salud, sobre todo con el tema de la diabetes. Así estableció 10 cucharaditas de azúcar para las personas adultas y un límite de
tolerable de 7 cucharaditas de azúcar para los niños. Yo quería comentarles que en relación a esto, en México se hizo hace unos años atrás un experimento, si se quiere, o una campaña en donde se les daba a las personas el equivalente a 7 cucharaditas de azúcar en un sobrecito, y se les consultaba a los que pasaban por el puesto en donde se estaba haciendo esta campaña, se les consultaba si ellos le darían a sus hijos o a quienes con quienes ellos tuvieran vínculos, digamos, sus sobrinos, estaba apuntado sobre todo a las infancias, si les darían diariamente esa cantidad de azúcar. ¿Esto para qué? Para hacer notar que, por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas o jugos envasados o altamente procesados era como si le estuviesen dando esta cantidad de azúcar a los niños. Por supuesto que, a ver, son fundamentales en este caso políticas públicas que permitan, por ejemplo, el acceso al agua potable para lograr una hidratación saludable en relación a esto, al consumo sobre todo de lo que es gaseosa, ¿no? Refrescos o bebidas azucaradas. Retomando entonces este tema de la comida y la cultura, vivimos, lo sabemos, en una era de consumo, donde la mercancía o la mercadería no solo es lo material, sino que es una cultura que nos ha atravesado en nuestras creencias, promoviendo el consumo de determinados productos. Por eso es lo que yo les hablaba anteriormente, de que determinados productos traen atrás una marca y una publicidad dirigidas específicamente al consumo. Entonces les decía que esta cultura de la comida y del consumo atraviesa no solo lo que tiene que ver con el producto en lo material, sino que nos atraviesa en nuestras creencias. Sabemos que nosotros le damos un gran significado y en todas las culturas, ¿no?, al tema de la comida, porque está asociado con lo familiar o con la felicidad, pero esta cultura del consumo en la actualidad lo ha asociado a la promoción de productos que ponen en riesgo la salud de los consumidores. La ley de etiquetado, como les decía, obliga, entre otras cosas, ya lo vamos a ver en detalle, a las empresas a colocar un octágono en el frente del envase, un octágono negro con letras blancas, indicando que ese producto no es saludable porque tiene exceso, por ejemplo, de azúcares, de grasas o de sodios, y también regula el tema de la publicidad, retomando este caso que yo les comenté que se dio en México. En Argentina se regula el tema de la publicidad dirigida a las infancias, que no tiene que estar vinculado, por ejemplo, va a decir la ley, cuando haya productos que tengan alto contenido en azúcares, no deben contener esas publicidades dibujos animados, dibujos infantiles o de personajes, precisamente para evitar o prevenir el consumo en las infancias. Bien. Antes de pasar a esta filmina que habla del derecho a la información, quería comentarles con el tema de la publicidad. Por ejemplo, miren, la publicidad que hace McDonald's, que la realiza en el mismo local en donde se consumen las hamburguesas con las papas fritas, y se asocia, digo, a este estado de felicidad o de reunión familiar o de pasar un buen momento con la promoción de un producto que claramente no es saludable. Y además, ustedes saben que hay también promociones de juguetes cuando uno realiza la compra de lo que se llama en McDonald's la caja feliz. U otro ejemplo de una publicidad dirigida a las infancias, en donde uno direcciona el consumo de productos no saludables, por ejemplo, también en las azucaritas. La caja de las azucaritas
si nosotros vemos en detalle la etiqueta, vamos a ver que la composición de este producto es de un 40% de azúcares. Esto vinculado al tema de la publicidad, digo, esto es un engaño, una publicidad engañosa, que vamos a ver cómo lo regula la normativa, que es lo que dice el Código Civil y Comercial respecto de esto y la demás normativa de defensa del consumidor. Entonces, el hiperconsumo de alimentos altamente procesados o altos en grasa, en azúcares o en sodio, trae como consecuencia, además de las cuestiones de salud, por el riesgo de diabetes u otras enfermedades que puedan surgir, una pérdida de las tradiciones en el sentido de la agricultura o del amor a la tierra, de la agricultura sustentable o sostenible, el consumo sostenible o amigable con el medio ambiente, para intercambiarla con este, si se quiere, entre comillas, amor por la comida chatarra. Fíjense que en esta filmina que habla del derecho a la información está el artículo 42, del cual ya les hablé, que es el que trae la Constitución Nacional, que habla que el consumidor tiene un derecho a la información que proteja y garantice su derecho a la salud y proteja su seguridad y la de sus intereses económicos. El artículo 5 de la Ley Nacional 24.240, que es el de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores, en donde se establece, entre otras cosas, la protección al consumidor, en donde las cosas y servicios, dice este artículo 5, tienen que ser suministrados o prestados a la persona consumidora en forma tal que, utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten un peligro alguno para su salud o integridad física. Es fundamental conocer acá que existe la ley provincial 13.749, que se dictó en la provincia de Santa Fe en el año 2018, que es la ley de promoción de una alimentación sustentable o saludable. Esta ley lo que hace es promover la alimentación saludable a la población y particularmente enfoca la atención en niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos públicos o privados de la provincia de Santa Fe, y se establece la existencia, o se ordena la existencia de cantinas o kioscos saludables. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo con esta ley? Estamos apuntando a la publicidad o a garantizar el acceso de niñas, niños, adolescentes que se encuentren concurriendo a establecimientos educativos de la provincia, públicos o privados. Estamos garantizando el derecho a una salud alimentaria, promocionando productos saludables, sustentables. En materia del consumo de alimentos, es fundamental el tema de la información. Presenta esto una particular importancia, el tema de la información. ¿Por qué? Porque, como había mencionado en la primera parte, la etiqueta del producto es el que me va a decir las características que tiene este producto y las propiedades del mismo, y me va a implicar de manera directa en la cuestión de la salud como consumidora o como consumidor. Entonces, esta etiqueta del producto debe contener una información suficiente, accesible y veraz para que la persona consumidora que adquiere ese determinado producto no ponga en riesgo su salud, ¿sí? Entonces, es una obligación de los proveedores brindar a la persona consumidora la información calificada, cierta y suficiente sobre las características del producto. Ya vamos a ver cómo se rotula y demás. ¿Qué permite a la persona consumidora contar con esta información? Y por un lado acá ingreso en lo que era el título de esta charla, Conocer para Decidir. Le permite tomar mejores decisiones en estas contrataciones de productos o en esta compra de productos. Y de esta manera proteger sus intereses y, por supuesto, que es donde está enfocada esta charla, proteger su salud, ¿sí?
La etiqueta es un vehículo fundamental de transmisión de la información, entonces relevante para la persona consumidora. La etiqueta son todos aquellos signos que están colocados en el envase del producto de manera gráfica o en su rotulado. Haciendo un parate en esto, quería comentarles que hicimos en la provincia de Santa Fe, la semana del día 15, que es el día en que se conmemora el Día Mundial de la Persona Consumidora. Lo hicimos en Santa Fe y el día 16 se replicó aquí en la ciudad de Rosario. En Santa Fe se hizo en La Redonda y en la ciudad de Rosario se hizo en la sede de gobierno una actividad conjunta con diferentes asociaciones de consumidores y nuestra provincia, y por supuesto la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, hicimos una actividad dirigida, y la traigo a colación porque fue dirigida a adolescentes de diferentes establecimientos educativos, en donde se hizo una recreación de lo que sería un paseo de compras o un paseo comercial, en donde los adolescentes de los diferentes establecimientos que concurrieron pasaban por distintos rubros, incluidos el de alimentos y bebidas, que era el primero precisamente que ellos tenían que transitar. Transitaban un circuito con diferentes rubros, alimentos y bebidas, electrodomésticos, el rubro indumentaria y el rubro juguetería. Entonces, ¿qué pretendíamos nosotros con la recreación de este paseo de compras? Que ellos interioricen y conozcan, además de los derechos que les asisten como personas consumidoras, situaciones que se dan en las prácticas comerciales. Por ejemplo, en alimentos y bebidas les planteábamos que, les digo que se recreó con productos que diferentes proveedores nos entregaron para recrear este paseo comercial. Por ejemplo, dábamos productos vencidos en alimentos y bebidas, o en las góndolas de bebidas, por ejemplo, un determinado producto, bueno, les digo la Coca-Cola, era para comentarles cómo habíamos abordado este tema de la alimentación, específicamente en este paseo de compras, con los adolescentes, y trayendo a colación esto que hablaba recién, que les comentaba, de la ley de San Francisco. Sí, Gabriela. Disculpa, Sí. se cortó la última parte, vos podés retomar Sí, no sé de lo qué es que lo venías hablando. de esta actividad que hicimos, les decía. Exacto, esa parte, Bien, porque se es una cortó. actividad que se realizó en la provincia de Santa Fe el día 15 y se replicó aquí en Rosario. En Santa Fe se hizo en La Redonda y en Rosario le hicimos acá en sede de gobierno, en donde se intentó recrear un paseo comercial o un paseo de compras con diferentes rubros, en donde alimentos y bebidas fue el primer rubro, donde ellos tenían que, era para adolescentes de establecimientos educativos de la provincia, en donde una actividad práctica que se los invitó a hacer un recorrido por los diversos rubros, y en donde nosotros planteamos como provincia, con la colaboración de algunas ONG, por supuesto, asociaciones civiles, estuvieron presentes también los colegios de abogados, las cátedras de consumidor de las universidades. Lo que se intentó hacer es recrear un paseo de compras para que los adolescentes vivenciaran situaciones cotidianas que se dan
en las prácticas comerciales cuando, por ejemplo, y les comento este de alimentos y bebidas, era el primer rubro en el que ellos podían transitar, se les daba, o en las góndolas nosotros colocamos, eran productos de verdad, con proveedores tanto de Santa Fe como de Rosario, que tuvieron la deferencia de otorgarnos los productos para poder ser exhibidos. Incluso tuvimos una máquina registradora también que podían pasar el producto. Les comentaba y les decía, en donde ellos, específicamente en alimentos y bebidas, por ejemplo, nosotros colocamos productos vencidos o donde estaban las bebidas, en la gaseosa, por ejemplo, no le colocábamos precio, digo, para que ellos pudieran ver y nosotros también pudiésemos estar presentes, a ver si ellos, nosotros acompañábamos ese recorrido, a eso me refiero, a ver si ellos se daban cuenta de las distintas situaciones que se podían presentar. Por ejemplo, si se llevaban un producto vencido, cuando lo pasaban por la caja y se daban cuenta recién ahí en la caja, si podían devolverlo o no, o qué derechos les asistían en ese momento. La idea fue hacer una cuestión práctica para que ellos pudiesen, además de adquirir el conocimiento, como lo estamos haciendo ahora, que pudiesen vivenciar situaciones cotidianas que se daban en cuestiones de prácticas comerciales o cuando ellos iban a comprar al kiosco de la escuela, y relacionarlo con todas estas actividades. La verdad que fue una actividad muy fructífera, las instituciones educativas que concurrieron estuvieron muy conformes, es más, es una actividad, les informo para que ustedes estén al tanto, que la idea es replicarla y llevarla como una muestra itinerante hacia todas las localidades de la provincia, o diversas localidades, ¿no? Se los traje a colación porque veníamos hablando de lo que es la ley de promoción de la alimentación saludable en provincia de Santa Fe, y nosotros lo unimos a esto con lo que es derechos de las personas consumidoras, y presentamos esta idea en conmemoración del Día Mundial de los Consumidores, como una muestra que permita visibilizar estas prácticas comerciales. Entonces, retomando el tema de la publicidad engañosa, como ustedes lo ven ahí en la filmina, la publicidad prohibida y las facultades que tiene el juzgador, yo les traje, díganme si lo están viendo ahí, una publicidad que no se ve la presentación. A ver, volvamos entonces. A ver ahí. A ver. ¿Se ve, Gabriela? No, todavía no. A ver, puede ser mi internet, que es medio complejo acá. A ver, vuelvo y voy a volver a presentar. A ver. Sí. Todavía no aparece nada. A ver ahí si se ve. Ahora sí, parece que está presentando. Sí, perfecto. Bueno, ahí hay una publicidad, que si ustedes lo ven es una publicidad, esto es un caso de Perú, que corresponde a la publicidad de cereales Ángel, que afirmaba que ahí no sé si lo llegan a ver, pero bueno, que el producto Ángel Mel, que se llama así, contenía gran cantidad de miel. Esto es lo que la imagen daba a entender, ¿no? Pero cuando uno mira realmente la caja del producto, lo que puede ver es que solo contenía un 0,5% de miel. Esta empresa, por supuesto, fue sancionada por el Estado peruano. Y les voy a compartir otra. Fíjense, esta segunda publicidad tiene que ver con la publicidad que también prohíbe la ley, tanto en el Código Civil y Comercial como en la demás normativa. La ley prohíbe la publicidad también discriminatoria, más allá de la engañosa, la discriminatoria, la que tenga rasgos sexistas o que tenga un mensaje publicitario lesivo o vejatorio, o que incite a la violencia o que no respete el medio ambiente. Fíjense, la publicidad de la izquierda es la de un jabón, que es un claro ejemplo, ¿no?, de una publicidad discriminatoria.
que postularía que utilizando ese jabón, el niño negro podría volverse blanco, digamos, dándole connotación positiva a la persona blanca, ¿no? Y la de la derecha, que ustedes ven, que dice, mamá, no te olvides, papá la espera en casa, si se quiere, podemos hablar acá de una publicidad de neto corte sexista, digamos, porque pareciera ahí que la publicidad, así como uno la ve, asumiríamos que el hombre es el habilitado para beber, digamos, y que la mujer debe llevarle esta bebida, porque él, fíjense que dice, papá la espera en casa, digamos, y dice, mamá, no te olvides. Digo, recuerdo, en cuanto a estas publicidades sexistas también, hubo un caso acá, específicamente en Rosario, que originó un dictamen de la Procuración referido a que los fiscales debían intervenir, salió una resolución de oficio cuando la publicidad es netamente sexista, era la publicidad de una cocina, la cocina Usman, en donde se publicitaba una cocina tipo industrial, en color rosa, con una figura femenina a su lado, también vestida con un vestido muy llamativo, digamos, también de color rosa, y originó una presentación de parte de una profesional acá en Rosario, que finalmente ordena a esta empresa sacar esa publicidad por tener un contenido sexista, y salió también, como les comentaba, una resolución de procuración que ordenaba a los fiscales investigar de oficio o, digamos, actuar de oficio cuando ellos pudiesen detectar alguna publicidad en este sentido. Fíjense una tercera también que trae un producto como la miel, cuyos ingredientes acá pareciera que específicamente tiene miel en un 46,6%, dice ahí, pero en realidad si uno, a ver, acá, además de esto de la miel, de que no es real, vemos el tema del etiquetado del producto, ¿sí? El producto debe contener, ya lo vamos a ver en una filmina posterior, una identificación específica. Esto es una forma de etiquetado que no debe realizarse, ¿sí? A ver, voy a pasar la siguiente filmina, sí, ahí está, la siguiente. Fíjense cómo tiene que estar la publicidad en el producto para que ustedes puedan conocer qué es lo que contiene en realidad el producto y tengan la libertad de decidir, por supuesto, todo esto en función de la alimentación saludable y la protección a la salud que tenemos que tener en consideración. La alimentación, el producto para poder yo, como persona consumidora, elegir el que a mí me parece que tiene que ver con una alimentación saludable y en consecuencia con una buena nutrición, debe contener todos estos elementos, como fecha de vencimiento, número de lote, la denominación del producto, el peso neto, el peso líquido, el peso escurrido, el origen del producto, qué ingredientes contiene este producto, dónde está el domicilio del elaborador, el código de barras, el registro de la planta elaboradora, el Registro Nacional de Productos Alimenticios, el RNPA, que por supuesto ASAL trabaja mucho más específicamente con esto, el etiquetado nutricional, el número de atención al cliente o el contacto para atención al cliente. Fíjense todos los datos que debe contener el producto y cómo este producto, ahí les coloco nuevamente la filmina del producto La Reina, que es, en realidad no es miel, sino que es dulce de miel, es decir, es un producto derivado de la miel. La gente de ASAL, bueno, esto lo tiene muchísimo más claro, por supuesto. Digo, miren, les comento en relación a esto de los productos alimentarios. Nosotros somos autoridad de aplicación, es decir, que podemos intervenir como defensa de la competencia y de los consumidores en lo que tiene que ver con específicamente esto del etiquetado del producto, ¿sí? Cuando hay un incumplimiento en la rotulación,
cuando hay un incumplimiento en el deber de información, cuando hay alguna publicidad engañosa, y se le va a aplicar al presunto infractor una multa o una sanción que puede ir de apercibimiento, multa, clausura del establecimiento, la quita de algunos privilegios o concesiones. Estas intervenciones que hacemos desde la Dirección de Defensa del Consumidor pueden ser de oficio, es decir, que van inspectores y, por ejemplo, en determinado supermercado o kiosco, ven productos vencidos, con lo cual se le abre un acta y se le corre traslado al presunto infractor para que haga el descargo, o por una denuncia. Cuando nosotros como defensa del consumidor recibimos una denuncia, debemos intervenir. Les comento, por ejemplo, nosotros hemos recibido denuncias por alimentos vencidos, como les comentaba recién. Yo específicamente recibí varias que tienen que ver cuando, por ejemplo, los consumidores compran pack de galletitas, por ejemplo, y trae menos cantidad que la que dice el envase o el pack, o cuando, por ejemplo, recuerdo el caso ahora de una consumidora que denunciaba a una empresa, a un supermercado y una empresa de galletitas, porque había comprado varios paquetes de galletitas, y en uno de los paquetes ella lo abre y había como una sustancia que ella decía, no tiene nada que ver con la galletita, digamos, era a simple vista una sustancia que no sabía a qué se refería, que entiendo que le dieron intervención a la agencia alimentaria y luego a la agencia alimentaria a nosotros. Yo lo que quiero decir es que nosotros recibimos estas cuestiones de reclamos que tienen que ver con alimentos. Por ejemplo, recuerdo también una consumidora que compró un paquete de galletitas y tenía un pelo la galletita. Los consumidores siempre acercan pruebas de esto, sacan fotos y demás. O también recuerdo, porque fue un caso en que el consumidor era muy insistente en esto, el consumidor había comprado un pack de una bebida alcohólica que era un Fernet, y cuando fue a abrirlo, una de las botellas contenía en el fondo vidrios, es decir, había sido envasada con vidrios adentro. Entonces, él lo que hace, plantea el reclamo en defensa del consumidor. Nosotros tomamos ese reclamo, trasladamos a la empresa, al proveedor, este reclamo, específicamente en el caso del Fernet. Bueno, hubo un ida y venida de descargos y demás. Finalmente, el expediente se encuentra en la parte de asesoría letrada de Santa Fe para poder ver con el inicio de un sumario si la empresa incumplió o no lo que es la normativa de defensa del consumidor. Y les comento ese caso que yo les decía, retomando el de la galletita, que contenía como un producto que no sabíamos nosotros qué era, pero estaba claro en la foto, y el otro caso de que la galletita contenía un pelo. Llegamos a un acuerdo y la empresa proveedora le ofrece a las consumidoras, digo porque eran dos mujeres en ese momento, les ofreció como una compensación, digamos, el enviarle productos de la marca que se comercializaba con esa empresa a su domicilio, determinada cantidad de productos, no recuerdo si eran 2 o 3 cajas de productos variados, para que pudiesen tener por reparado, digamos, este error que se dio al momento del envasado o de la fabricación del producto. Bien, ¿qué es lo que establece la ley en lo que hace a la publicidad, digamos? Cuando nosotros tenemos una publicidad engañosa, como esta que yo les compartí de la miel, o una publicidad abusiva, una publicidad sexista, que induce error al consumidor, una publicidad que es comparativa, pero que al consumidor no le brinda la información completa. Entonces, la ley lo que establece es que está prohibida específicamente este tipo de publicidad, así como también la abusiva y la discriminatoria.
o aquella también que utilice miedo para generar ventas o que induzca al consumidor a poner en riesgo, como sería este caso, por ejemplo, a poner en riesgo su salud. La ley lo que establece es, o habilita al juez a disponer el cese de esta publicidad engañosa, falsa, a través de anuncios aclaratorios o rectificatorios, y también lo que la ley establece es que la publicidad o la oferta que se haga del producto obliga al oferente. Miren, ayer me pasó justamente, estaba yo en un supermercado haciendo las compras y una persona estaba en el sector verdulerías, digamos, lo traigo a colación porque es justo el tema de alimentos, y estaba la papa con un cartel que decía el kilo, no recuerdo ahora, pero pónganle 200 pesos. Entonces la señora estaba delante mío, va a pesar el producto y cuando lo pesa, tenía 1 kilo aproximadamente, en la balanza sale 286 pesos, por ejemplo, para decirles. No recuerdo bien ahora el monto. Entonces la señora pregunta, no, pero si el kilo está a 200, el vendedor, el que estaba pesando en la máquina, en realidad va a fijarse el cartel y dice, sí, es verdad, el kilo está a 200, pero a mí acá en la balanza, donde sale la etiqueta, digamos, para después ir a la caja, me sale 2.50 el kilo. A ver, denme un segundito, la señora estaba al lado mío, adelante mío. Denme un segundito que voy a preguntar. Bueno, va a consulta, busca, no sé si al supervisor, a quién ahí del supermercado, viene el supervisor. Yo estaba atrás escuchando todo, no, por supuesto no dije nada, ¿no? Quería saber cómo se resolvía. Viene este supervisor, se fija el cartel en donde estaba el producto promocionado, efectivamente decía 200, y ¿saben lo que hace? Retira el cartel y le dice a la señora, no señora, aumentó. Ahora está 280 pesos. Y la señora muy enojada le dice, no, entonces no lo llevo, porque esto de la inflación es peor. Bueno, empezó a suscitarse una discusión ahí. Yo lo único que dije es, señora, mire, usted tiene derecho a que se le respete el precio que estaba publicitado. En la oferta, el precio debe respetarse. No es el nuevo que surge en la caja, sino el precio que estaba en la parte en que se exhibía el producto. Esto tiene que ver, y retomando lo que vimos al principio, al comienzo de este encuentro, esto es la parte más débil. Digo, si usted está publicitando el precio, el kilo de la papa a 200, no tengo por qué yo pagar 280 o 286, no recuerdo, en caja es otro precio. Digo, yo que usted se lo peleo, señora. Bueno, la señora se fue muy enojada finalmente y no llevó el producto. Pero digo, traigo a colación estos ejemplos para que tengamos en cuenta, como personas consumidoras, la posibilidad de elegir el producto si queremos llevarlo o no llevarlo, pero sobre todo de saber que como personas consumidoras siempre nos beneficia la ley. O sea, son normas protectorias. Si se produce, si se oferta un producto a un determinado precio, ese es el que debe respetarse. Gabriela, ¿todo bien? Todo perfecto, Lorena. Bien, Se bien, escucha perfecto. bien. Entonces, les decía que nosotros como autoridad de aplicación podemos intervenir en lo que es, entonces, el tema del rotulado, el tema de los productos vencidos, el etiquetado y la publicidad engañosa. Finalmente, ahí lo están viendo, vamos a ver muy brevemente la ley de etiquetado frontal, que es esta nueva ley que salió en el 2020, precisamente para fomentar lo que es la alimentación saludable y la prohibición, o por lo menos la existencia de estos octógonos que ustedes ven ahí, para promover en la persona consumidora una nutrición y una alimentación saludable, con un consumo sustentable, que respete
todo lo que tiene que ver con una nutrición, por supuesto que corresponda a cada sujeto, no es la misma la nutrición que va a requerir o los nutrientes que va a requerir un sujeto adulto que un niño, niña o adolescente. Por ello es que la ley provincial, que es anterior a esta, la ley de etiquetado, lo que va a promover es un consumo y una alimentación saludable, sobre todo puntualizando particularmente, les reitero, en niños, niñas y adolescentes. Esta ley de etiquetado frontal, que se ha reglamentado muy poco, obliga a las empresas que comercializan productos altos en grasas, azúcares o sodios a la incorporación en el frente del producto de estos octágonos en letra blanca, determinadas medidas, que van a advertir a la persona consumidora. No va a haber una prohibición, por supuesto, porque no se puede prohibir el dejar de comercializar estos productos, no puede dejar de comercializar, de prohibirles a las empresas, pero sí que adviertan a la persona consumidora que, ojo, este producto que va a adquirir, por eso tienen que estar en el frente, tiene, por ejemplo, exceso de sodio. Esto está dirigido sobre todo a los snacks, las papas fritas, palitos, chisitos, y específicamente en lo que hace a la publicidad, alerta la reglamentación de esta ley de etiquetado frontal acerca de que está prohibido cuando nosotros tengamos productos que tengan exceso en algunas de estos rubros, sodio, grasas o azúcares, que estén asociados a imágenes infantiles o de personajes, o que estén asociados a dibujos que tengan que ver con todo aquello que llame la atención de los niños. Esta ley de etiquetado frontal, por eso les decía, nosotros no somos autoridad de aplicación en esta ley de etiquetado frontal, sí lo es el Ministerio de Salud, en articulación con la Agencia de Alimentación, pero sí que sepamos que como personas consumidoras tenemos derecho a que los alimentos que contengan exceso de todas estas cuestiones, de sodio, grasas, azúcares, estén etiquetados debidamente. Se ha otorgado una prórroga a distintas empresas. Yo he visto específicamente en provincia de Santa Fe que algunas empresas como Paladini ya lo están implementando, como Ilolay también. Es importante destacar que el octógono también se va a dar en productos que tengan edulcorantes, que la leyenda va a decir no exceso en sodio, grasas y demás, sino que va a decir contiene edulcorante, no recomendable su uso en niños. Y finalmente les comparto, a ver, ahí las vías de contacto por cualquier reclamo que ustedes quieran realizar, telefónica, a través de la OMIC u OSIC, que son las oficinas municipales o comunales de defensa de información al consumidor, o presencialmente en Santa Fe, en Boulevard Pellegrini del 3100, y acá en Rosario, en Mitre 930, tercer piso. ¿Sí? Perfecto, Lorena. Muchas Bueno, gracias por por mi tu parte les exposición. agradezco, no, por favor, les agradezco a ustedes que me hayan escuchado y quedo abierta a cualquier duda, cualquier Sí, pregunta que pudiesen hacerme, ¿sí? vamos a abrir entonces las consultas. Acá Mariela comenta que falta mucha capacitación en relación a salud, consecuencias en la salud. ¿Qué me pasa a mí si mi alimentación se basa en ultraprocesados? ¿Para qué me sirve Claro. saber que un alimento es alto en azúcar o grasas? Claro, esto es vinculado, como yo les dije, vinculado a lo que tiene que ver con cuestiones de salud, no solo el riesgo de padecer diabetes, que sería hoy por hoy, si se quiere, la enfermedad que hemos detectado con el consumo de estos ultraprocesados, sino también el riesgo de enfermedades cardiovasculares y demás, ¿sí? Acá Adriana comenta también que adhiere al conocimiento sobre temas de salud, que sobre temas de salud es muy pobres,
cuántos saben interpretar las tablas nutricionales de los productos y estos años, cómo interpretar el significado de los sellos en relación al consumo integral de una persona. Claro, sí. Por eso lo que extiende esta ley de etiquetado frontal, que la vimos así muy por arriba, porque, les reitero, no somos autoridad de aplicación, pero sí, por supuesto, estamos a disposición si ustedes tuviesen alguna duda o alguna cuestión para evacuar. Lo que tiende a esta ley de etiquetado frontal es precisamente a eso, no recuerdo el nombre de quien había planteado, es eso, es que sea de una ley en donde se plantea una fácil rotulación del producto y que sea de fácil entendimiento para la persona consumidora. Bien. También Mariela comenta que hoy en los canales de TV se ve publicidad de alimentos ultraprocesados y medicamentos, intercaladas también con cosméticos en determinados horarios, ¿no? Claro, sí, por eso esta contradicción que yo les decía, de que el producto no solo es lo material, sino que también nos atraviesa a nosotros como sujetos en lo cultural, en lo familiar, en lo que tiene que ver con lo social, digamos, de la comida, pero que lo hace publicitando precisamente productos ultraprocesados y que son altamente riesgosos para la salud, digamos. ¿Cómo cambiar en las empresas y en nosotros mismos también como personas consumidoras? El no ir y consumir, digamos, por la publicidad misma, bueno, tiene que ver todo, ¿no? El direccionamiento que hace el proveedor de esto y cómo nosotros posicionarnos frente a esto y decir, no, nos vamos por esto, una alimentación saludable, una nutrición completa. Esto no, digo, también es un trabajo de repensar las propias prácticas como consumidores, ¿no? Pablo, también te quería preguntar que Sí. en la actividad del paseo comercial, donde Sí. se veía el comportamiento del consumidor, ¿qué conclusiones pudieron sacar? Y sacamos las mismas conclusiones que están sacando ustedes. Es decir, hay muy poca o escasa, les decía, o casi nula información de parte de estos, eran adolescentes, como yo les comenté, de parte de los adolescentes, de los derechos que ellos tienen como personas consumidoras. No sabían que ellos, se los comento, si ustedes tampoco lo conocen, ellos a partir de un decreto, y tiene que ver con lo que les comentó la directora provincial del tema de consumidores hipervulnerables, a partir de un decreto que sacó Nación, en plena pandemia, digamos, esto tiene que ver con todas las cuestiones que se dieron en el consumo en la pandemia, a partir de los 13 años, los adolescentes hoy pueden efectuar reclamos por sí ante la Dirección de Defensa del Consumidor de Nación, que luego nos va a derivar los reclamos a nosotros como provincia. Entonces, por ejemplo, esto no lo sabían los adolescentes que tenían este derecho como personas consumidoras y la posibilidad de reclamar. También tuvimos, ahora recuerdo, para quien consultaba esto del paseo comercial, también recuerdo que nosotros tuvimos muchos reclamos de mamás, pero que podrían haber sido canalizados por los propios adolescentes como consumidores, porque esta resolución que yo les decía de Nación los considera sujetos hipervulnerables, es decir, que requieren, además de esa protección que nosotros decíamos, de esa debilidad jurídica que tenemos todos como personas consumidoras, ellos requieren un plus de protección, precisamente por ser personas menores de edad. Les decía, hubo muchos reclamos de colegios a través de las mamás o los papás, porque proveedores o empresas no cumplían con la entrega de las camperas, vieron para el viaje de graduación, muchos viajes por supuesto de turismo, bueno, eso ni hablar, pero no cumplían con la elaboración o no les terminaban las camperas, o las camperas que les otorgaban no eran las mismas que el producto que se le había ofrecido en su momento. Digo, ahí también es un caso de publicidad engañosa, pero sí, la conclusión a la que llegamos ahí, con el resto de mis compañeros también, era que falta mucha información, mucho trabajo de educación y de concientización, de cambio de propias prácticas, digo, para que la verdadera protección hacia la persona consumidora sea, como dice ahí, y retomando el tema que nos convocaba,
para la difusión, digo, de la charla, para que sea una protección real y efectiva, una efectiva tutela de la persona consumidora. Tenemos que interiorizarnos de esto y a la vez nosotros también ser instrumentos o proveer estas herramientas que hoy tuvimos conocimiento al resto, divulgarla al resto de los compañeros. Por supuesto que esta Dirección de Defensa del Consumidor quedamos a disposición si requiere una posterior charla, una posterior jornada, bueno, eso además está a decirle, ¿sí? Jessica también comenta que es una política pública más que tiene que ir acompañada de mucha educación alimentaria para de esa manera producir un cambio en el consumo de alimentos y dar a los consumidores el derecho a la información. Sí, coincido. Bien, mucha gente agradeciéndote la charla. Hay que trabajar más por la información al consumidor de los alimentos que no están envasados, como por ejemplo McDonald's, y cómo el consumidor se entera de los excesos en nutrientes críticos. Muy buena la capacitación. Cómo son los procesos en casos, por ejemplo, de publicidad, donde la información se analiza desde una interpretación de ese contenido, y no como el caso de algo tan concreto como producto miel, ingredientes, limón, azúcar. ¿La misma dirección sanciona o deriva el estudio del caso a un juez de faltas o a la justicia civil? No, miren, nosotros sancionamos, esto es lo que yo les mencionaba, con lo que tiene que ver con la rotulación del producto, publicidad engañosa, si falta algún elemento de estos que yo les mencioné en la identificación del producto. ¿Qué es lo que hacemos? Se origina un procedimiento administrativo en donde le corremos traslado al proveedor acerca de la denuncia realizada por la persona consumidora. Vemos si amerita la realización o no de una audiencia de conciliación y en caso de existir la infracción, lo que se hace es se impone una sanción que puede ir desde un apercibimiento, es todo un procedimiento administrativo, digamos, no hay un juez de faltas, poder judicial, digamos, que intervenga, sino que es un procedimiento administrativo en donde se le va a imponer una sanción que puede ir desde apercibimiento, multa, dinero, que va de determinado monto a determinado monto, depende la graduación, si hay antecedentes o no, o puede llegar a consistir hasta en la clausura del establecimiento. Se le corre traslado de esa imputación, de que presuntamente está infringiendo la ley, la normativa de defensa del consumidor, y el presunto imputado de esta infracción tiene derecho a efectuar un descargo, diciendo, no, mire, yo en realidad no infringí la normativa del consumidor por esto. Siempre se le da la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa, ¿sí?, a la otra parte. Pero es un procedimiento administrativo, queda en el ámbito de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, ¿sí? Carolina, que es bromatóloga, dice que hay muchas publicaciones engañosas, sobre todo que tienen alimentos que tienen propiedades curativas. Oh, sí. Sí. Eso también claramente es otro tema. Sí, en el tema de la publicidad engañosa, sí, en caso de que el expediente administrativo, me refiero, pase a resolución administrativa, sumario como le llamamos nosotros, se aplica una sanción, sí el juez puede obligar, ahí puede ingresar el Poder Judicial, a una rectificación en un diario de mayor circulación del país, por ejemplo, del aviso de ese producto de publicidad engañosa. Ahí sí, en esos casos sí. Bueno, y básicamente esas eran las consultas. Volver a agradecerte, Lorena, la participación. Por favor, y bueno, quedar ya en contacto por ahí para hacer alguna otra charla para ampliar un poco más sobre el tema que generó mucho interés. Sí, yo no tengo inconveniente, incluso les dejo a ver si quieren mi mail. A ver, espérenme, cualquier duda que ustedes tengan. Lo anotás en el chat. Sí, lo anoto en el chat. Perfecto, así la gente lo puede agendar. Cualquier cosa, me escriben ahí, por supuesto a través de Gabriela también. Cualquier cosa escriben a capacitación y bueno, nosotros establecemos el contacto. Perfecto. Bueno, les agradezco la atención, espero que les haya sido de utilidad
Y cualquier duda, bueno, ahí tienen mi mail, estoy a disposición. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a vos y gracias a todos por participar. Que tengan una bonita Gracias. mañana. Gracias.